Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad es que el que está agradecido y el que ha disfrutado más, sobre todo, soy yo, más que vosotros, aprendiendo tanto de vosotros, de todos los ponentes y dejándome sorprender también por muchísimas cuestiones y ámbitos en los que yo no había ni siquiera pensado, ¿no? Sobre la temporalidad, ¿no? Y ayer fue un día muy completo y hoy he continuado, pero hoy ya he sentido como que estaba muy cerca de algunas ponentes y, y bueno, pues les agradezco gran parte del trabajo que han hecho aclarando conceptos que yo igual acabaría liando, ¿no? Entonces, no lo sé si al final, esta idea, bueno, yo llamé a Daniel este verano, finales de julio, diciéndole, estoy saturado, me espera un septiembre horrible, no voy a llegar a prepararme algo nuevo. Y me dice, hombre, no, pero ¿cómo vas a necesitar prepararte algo nuevo? Exactamente, hombre, qué locura el sistema en el que vivimos, que cada vez que tengas que presentar algo tenga que ser totalmente nuevo, etcétera. Y digo, bueno, pues vamos a reciclar algo y luego pondremos también algunas cosas más sobre el futuro y tal. Pero el hecho de que me hayáis puesto el último me recuerda, llevo 2 días como que me va resonando como un gusano de estos auditivos, ¿no? La frase de Hegel de que la lechuza, bueno, la filosofía como la lechuza se levanta el vuelo al atardecer. Y eso de que me hayáis puesto el último y siendo yo el filósofo que me decías, ¿no? Como que me hace sentir un poco lechuzo, ¿no? Y no sé si con esto voy a aclarar cosas o a liarlas más todavía. Me da un poco de respeto. Ahora me imaginaba al Hedwig, se llama, la lechuza de Harry Potter, que se va volando y digo, yo igual me voy también corriendo a por la cerveza, que no me he tomado este mediodía para hacer la conferencia algo más seria. Y ya veo que esto no iba de esto tampoco, pero bueno. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por las ganas que tenemos de continuar haciendo cosas, que esto sea un comienzo y no un final, ¿no? De congreso, ¿no? No una lechuza que se levanta el vuelo a tomarse la cerveza corriendo. Y entonces quería empezar, yo siempre trabajo como eh, filósofo impostor o algo así, siempre trabajo a partir del arte, ¿no? Y bueno, para hablar de futuro, trataré de hablar de algunas aporías del tiempo, principalmente. Se me ha ocurrido poner esta obra de Roc Parés, que hace un año uno podía, paseando por las Ramblas, en el Santa Mónica, ¿no? Podía ver desde la calle, en la terraza. Roc Parés había hecho casi aterrizar una vieja pick-up abandonada en una tienda de segunda mano de la Empordà, que él compró o se llevó, no sé cómo, y la había ahí instalado junto con una frase esculpida, grabada en una placa de metal de Marshall McLuhan, que decía, miramos al presente por un espejo retrovisor, nos dirigimos al futuro, marcha atrás. Creo que en algún lugar había puesto la frase, pero no sé, pensaba que la había puesto. Y a él le interesaba reflexionar no solo sobre lo que esta vieja pick-up y toda su vinculación con el petróleo, la época del coche, como una utopía soñada, ¿no? En la que todos iríamos en coche arriba y abajo, se construían autopistas en medio de las ciudades, todos estos cinturones que había por aquí en medio, tal, que ahora entierran, pero no cortan siempre. Y no solo se trataba de reflexionar sobre toda esta idea también muy masculina, ¿no? Muy del poder, del motor, así como el sheriff o ¿no? el llanero solitario que va encima de su moto, etcétera, ¿no? Sino también, como él trabaja mucho, sobre la imagen y la representación. Veis que ahí había una pantalla donde podías ver una serie de imágenes algo raras,
Aquí tengo una secuencia de las imágenes que me pasó Roc Parés, es decir, estos serían como los frames, estos uno al lado del otro, y este es un detalle de uno de ellos, que uno podía ver en la pantalla y también en el espejo retrovisor de la pickup, ¿no? En el central y en el de la izquierda. Había montado pequeños dispositivos de pantalla donde podía ver estas imágenes que él había construido o diseñado o producido a través de unas imágenes que había grabado primero con su coche yendo de su casa en el Ampurdá hasta el Centro de Arte Santa Mónica cuando preparaba las reuniones para la exposición, y luego con el colectivo Estampa había fusionado las de, digamos, la cámara de delante con la de atrás a través de un algoritmo de inteligencia artificial que generaba imágenes que se tenían que parecer un poco a la realidad, pero no del todo. Entonces, uno iba viendo como unas imágenes que se iban formando, como árboles que aparecían, coches que desaparecían, no sé qué, había como una especie de uso del paisaje, ¿no? Que trataba de ser pues algo que trataba de llevar algo más hacia el futuro, ¿no? El uso de las imágenes, haciéndonos reflexionar un poco que cada vez que intentamos, cada vez que el ser humano, la sociedad inventa una tecnología de representación, normalmente la utiliza en las formas en que se habían utilizado previamente las tecnologías, ¿no? En lugar de actualizarlas y generar nuevos tipos de representaciones. Y un poco lo que me sugería esta idea o esta obra de Roc Parés en el Santa Mónica, básicamente era en dos preguntas y que se han aparecido mucho aquí, en la de Flavia, en la de Helen, pero ayer también, ¿no? Como algunos futuros utópicos, ¿no? Se convierten, o como muchas veces los futuros utópicos se convierten en distópicos, ¿no? O en distopías a veces casi realizadas. Entonces me interesaba reflexionar un poco sobre esto, ¿eh? Y lo que se llama hoy en día ya casi la crisis del tiempo, la crisis de los futuros, ¿eh? Que yo creo que tiene una larga historia. Bueno, Isabel también habló de los plásticos como una utopía convertida en distopía. Las tecnologías han sido también, hablaba Flavia, uno de los motivos principales, ¿no? De pensar que la tecnología nos emanciparía, a ver cómo nos controla, nos domina, nos predetermina el cuerpo, etcétera, aunque ahí habría muchos elementos de discusión, naturalmente. Luego esto entra en el problema de la predicción del futuro y la representación del futuro. Esta obra también, como habla de representación y de las tecnologías de representación, pues quizás habla más de la representación del mundo en tecnologías del futuro. Yo le daría la vuelta un poco a la pregunta y trataría de pensarla un poco más filosóficamente, porque si es posible, acaso, lo llevamos intentando 2 días, pensar en el futuro, pero que no es lo mismo que pensar las cosas o los estados, las sociedades, estados de cosas en el futuro, sino pensar el futuro como una temporalidad o algo así. No voy a entrar demasiado en estas diferencias, pero vamos a ver si esto también, por qué es posible o si no es posible, ¿no? Es decir, que voy a presentar una comunicación con ciertos argumentos filosóficos. En realidad no voy a decir muchas cosas nuevas de las que ya se han dicho, o casi nada, excepto la parte final, que es una apuesta por otro tipo de práctica de futuro, pero sí que trataré de articular argumentos alrededor de estas ideas, que es lo que hacen los lechuzos antes de irse a por la cerveza normalmente. Y bueno, aquí tenemos a Janus, que era, o Llano, que luego dio el nombre de enero, Jané, y que era el título de la obra de Roc, ¿no? En que también es interesante observar que es esta figura mítica que tiene dos caras, una cara joven que mira hacia el futuro, una cara vieja que mira hacia el pasado, ¿no? Y que de algún modo servía también para señalar el cambio de año, ¿no? Por eso pasó después a ser el enero, el mes a que le dio nombre, ¿no? El que diferenciaba entre el mes anterior del año, ¿no? Y diciembre, el mes décimo, cuando había 10 meses, al nuevo mes de enero, ¿no?
sería más adelante, que introduciría en 2 meses, julio y agosto, 2 emperadores, etc., ¿no? Bueno, pero eso es otra historia que tiene que ver con calendarios y relojes, de las que hoy ha hablado tanto Helen, ¿no? Un buen rato. Bueno, esto igual sí lo puedo saltar un poco, ¿eh? En general, el problema de pensar el futuro y la crisis del futuro aparece cuando vemos un abismo entre el presente y el tiempo venidero, ¿no? Yo creo que esto ocurre principalmente en tiempos de crisis, en tiempos de precariedad también, o la precariedad quizás sería uno de los productos, ¿no? Una de las sensaciones y de los estados anímicos físicos, corporales también, de esta enorme a veces separación, ¿no? Y que parece que se ha instalado de un modo fijo ya en nuestra sociedad, ¿no? Entre el presente y el futuro. Sin embargo, es algo que es típico, yo creo, casi de la naturaleza humana, casi de la condición humana, ¿no? Esta idea que también ya expresaba Kant con las dos críticas: no es lo mismo pensar el mundo a actuar en él, ¿no? O soñar. Llevamos 2 días también soñando futuros, ¿no? Imaginando, especulando a través de imágenes sobre futuros, ¿no? A actuar en él, etcétera. Y en esta es una de las aporías en las que yo creo que no me voy a mover más. Entonces, pero antes me gustaría tratar de hacer una pequeña genealogía muy rápida, muy breve, sobre cómo esto se ha instalado en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué la sociedad occidental, que es hija sobre todo de la modernidad, ¿no? Ha empezado a tener como uno de sus problemas principales para pensarse a sí misma la posibilidad de pensar el futuro, ¿no? Y por qué incluso hay académicos en la universidad que organizan jornadas de 2 días para pensar en eso, ¿no? O sea, es que cosas, ¿no? Y, oye, habría un poco de agua quizás para de vez en cuando. Gracias. Bueno, la idea de pensar o sea, cómo normalmente se trabajaba o se pensaba socialmente el futuro, lo explica muy bien un filósofo alemán de filosofía de la historia que se llamaba Reinhard Koselleck, que inventó 2 conceptos o acuñó 2 expresiones, ¿no? Que yo creo que son muy prácticas, muy útiles, muy interesantes, muy fructíferas para pensar esta cuestión de la relación entre el pasado y el presente y el futuro. Tiene que ver con los conceptos de mundo de experiencia y horizonte de expectativas. En una sociedad relativamente estable, con lo que se llama con poca tasa de cambio, ¿no? Es normal que el mundo de experiencias configure un horizonte de expectativas que corresponda bastante bien, que satisfaga, ¿no? A lo que va a ocurrir. De tal modo que si mi padre era carpintero, por decirlo así, ¿no? Y en una sociedad donde las clases son estancas, etcétera, mis expectativas, ¿no? Van a ser que yo me convierta también en carpintero. Y esto será fácil que ocurra, porque seguirá habiendo el trabajo de carpintero, etcétera, etcétera. Entonces, y esto en general, en lo que pueda ocurrir también a nivel social, o no solo a nivel personal, el mundo de experiencia configura un horizonte de expectativas que más o menos satisface, ¿no? Lo que va ocurriendo a lo largo de la vida. Con lo cual, pensar el futuro era relativamente sencillo en sociedades relativamente estables o con una tasa de cambio baja, como era en la Edad Media, en ciertas épocas, y hasta el Renacimiento. La modernidad empieza a generar un cambio, ¿no? Pues el mundo se amplía, la ciencia se desarrolla, se empiezan a inventar cantidad de artilugios, herramientas, etcétera, que empiezan a cambiar nuestro entorno, ¿no? El entorno en Occidente principalmente, de tal modo que el horizonte o lo que va viniendo no corresponde al horizonte de experiencias. Lo que vamos viviendo, lo que va ocurriendo cada vez menos corresponde al horizonte de experiencias, lo cual significa que el horizonte del futuro cada vez es menor. Aquello que se parece a la hora en el futuro cada vez tiene un horizonte más pequeño. Y esto explica también Koselleck la sensación de que la sociedad se puede acelerar.
cuando el horizonte de futuro es más pequeño, cuando parece que cada vez tengo un horizonte más estrecho y no puedo prever lo que hay más allá, la sensación de vértigo y de velocidad, una cierta angustia sobre la precariedad, la falta, la imposibilidad de pensar de un modo verosímil en lo que va a ocurrir, acelera la sensación de que cada vez vamos a saber menos lo que ocurre, ¿no? Las curvas de la carretera cada vez son más estrechas, más cerradas, ¿no? Y en el siglo XVIII se inventa o se introduce de un modo ya mucho más sistemático el concepto de progreso, del que hemos hablado tanto ya, ¿no? Para explicar que este cambio, aunque no es previsible, es quizás articulable. Es decir, es posible que haya una serie de cambios que lleven a otros cambios que, aunque no pueda prever exactamente cuáles, de algún modo generan una continuidad en el cambio. Y esto de algún modo viene a convertirse en una narrativa que explica este cambio y de algún modo también permite entender y satisfacer esta expectativa de, bueno, pues no vamos a mantenernos como ahora, pero al menos vamos hacia alguna parte, ¿no? Y lo que es interesante, el primero quizás que introdujo el concepto de progreso fue Jacques Turgot, sobre mediados del siglo XVIII, con d'Orsay, muy poco después, es que no pensaban, o Hume incluso más adelante, no pensaba en el progreso con la idea de crecimiento, con una idea de capital, sino que sobre todo lo aplicaban a las ciencias y a las artes, es decir, al conocimiento, al arte, e incluso a la política. Es decir, como una posibilidad de mejora, digamos, moral o política de la humanidad, que está ese gran proyecto ilustrado. Que después hagamos del progreso algo que ha dependido totalmente de la técnica o que se ha vinculado al crecimiento y a la extracción de materias primas, etcétera, etcétera, es quizás aquello único que ha quedado, ¿no?, de confianza en este progreso moral, científico, del conocimiento y político, de mejora de la sociedad, que es a lo que se referían sobre todo los ilustrados, ¿no? Es a partir, además, de la Revolución Francesa cuando el término progreso ya queda vinculado muy fuertemente, muy estrechamente a la idea de utopía. Es posible pensar, ¿no?, darle la vuelta a la sociedad, una revolución, ¿no?, que sea la culminación de esta idea de progreso, ¿no?, de esta idea ilustrada, racionalizada, etcétera, de progreso, ¿no? Y es a partir del siglo XIX, con Hegel, como habéis comentado ya, ¿no?, que utopía y progreso van vinculadas. Es decir, la idea de un fin como conclusión de esta linealidad, ¿no?, que se acercará o que hace cambiar a la sociedad, pero hacia un fin, hacia una sociedad final perfecta, ¿no?, acabada y feliz, ¿no? Y por eso el siglo XIX también es el siglo de las revoluciones, ¿no?, y de todos los fracasos, o no sé si fracasos o al menos fracasos puede ser un buen término. Gracias, Daniel. Porque también se aprende mucho de los fracasos y se ha hablado tanto del libro de Halberstam. Es decir, que bueno, fracaso no solo en un sentido de algo que no se consigue o que se echa a perder, sino también del que se aprende. El problema quizás respecto a la idea de progreso vinculada a la de utopía es que a mediados del siglo XX la generación de frustración que ha ido produciendo la serie de intentos de llevar a cabo estas utopías, ¿no?, de realizar estas utopías, que de algún modo desaparecen estos grandes proyectos, ¿no? Y entonces entramos en un poco esta idea de la modernidad como un proyecto inconcluso de Habermas, ¿no?, pero que no se puede concluir tampoco, ¿no?, al que como mucho se puede tender. Y luego más adelante en todo lo que sería esta especie de nostalgia, digamos, posmoderna, ¿no?, hacia todas esas utopías también, ¿no?, hacia todos esos proyectos de futuro que nos podían enseñar cómo recuperar también una cierta esperanza o una cierta voluntad, una cierta idea de que podemos hacer algo mejor de lo que tenemos, ¿no?
quizás, dice Paul Ricoeur, ¿no?, que estudia también algunos de sus textos finales sobre el concepto de utopía, que uno de los grandes problemas de la utopía es que al no ir acompañados también, ¿no?, al ser fines que se situaban allí con la supuesta idea de un progreso que tenía que llegarnos, pero al no ir acompañados de el manual de herramientas, diría yo, ¿no?, del camino, de los cambios que hay que hacer sucesivos para llegar a ellos, ¿no?, generaban más bien acciones desesperadas, ¿no? Y lo que es verdad que muchas veces se ha criticado de ciertos movimientos sociales o de la revolución incluso rusa, de la China, es que se avanzaron al tiempo de cómo estaban en sus estados sociales y tecnológicos, ¿no? Es decir, que no pasaron por las etapas que había pensado Marx que había que pasar, etc., ¿no? Y uno de los aspectos que a mí me preocupan más también de los proyectos utópicos o que me capfican, ¿no?, me llaman la atención, ¿no?, es que sobre todo eran proyectos individuales para grandes comunidades, ¿no? Proyectos pensados por un sujeto, ¿no?, como propuestas de grandes comunidades. Y es en esto lo que me voy a coger después para hacer una propuesta también, que a mí me interesa, de lo que está ocurriendo últimamente en algunos aspectos del arte. Bueno, como ha comentado Flavia Costa, tenemos 3 tipos de tiempos casi, ¿no?, y que de algún modo señalan esta crisis del tiempo a la que me he referido al principio, esta fragmentación de la temporalidad, ¿no? Hay quienes apuestan por que vivimos en una sociedad definida por la aceleración, ¿no?, los aceleracionistas o sociólogos como Hartmut Rosa, que dicen, bueno, pues en realidad parece que los aspectos principales de nuestra sociedad, y esta también es a veces una sensación que tenemos, es de que cambian, ¿no?, constantemente, pero además de un modo acelerado, ¿no?, y sobre todo en el ámbito de la tecnología, en ciertos hábitos sociales, ¿no?, lo que antes eran a veces profesiones, como me refería, intergeneracionales, ¿no?, después pasó a nuestros padres quizás, o al menos los abuelos de muchos de vosotros, ¿no?, podían tener una profesión para una vida, ¿no? Muchas veces hoy ya se habla de reinventarse, ¿no? O sea, la ideología neoliberal dominante está ensalzando, está defendiendo la ventaja de reinventarse a los 20 y pico años, cambiar de profesión, etcétera, como si fuera algo tan sencillo y tan molón, ¿no? Entonces hay ciertos espacios donde realmente se puede detectar una cierta aceleración, ¿no?, aunque sociólogos como Hartmut Rosa explican que quizás esto es una superficie o quizás son ciertos ámbitos los que se aceleran y que ayudan a mantener ciertos espacios de poder o que ciertas cosas no cambien también, ¿no? Entonces es interesante ver, ¿no?, cómo podría haber una especie de superficie acelerada, ¿no?, con una parte de nuestra sociedad que viviría en una especie de presente eterno, una especie de historia que no quiere cambiar, o mejor dicho, ¿no?, una especie de presente que no se puede convertir en historia, ¿eh?, porque no tenemos la agencialidad de transformar esta sociedad y, por tanto, de hacer historia, ¿no? Y esta es la tesis que se llama el otro tiempo, el otro futuro del que hablaba Flavia, ¿no?, como presentismo o presente eterno, ¿eh? Y finalmente ha aparecido aquí también incluso como a veces como una narrativa de futuro, la idea de la nostalgia, ¿no? Jameson y las arqueologías del futuro, pero en general una buena parte del pensamiento de la cultura, diría mejor, ¿no?, posmoderna, es esta mirada hacia atrás, ¿no?, con cierta nostalgia, a veces muy conservadora, a veces crítica también, a veces rescatar el pasado, y aquí se ha demostrado durante 2 días, ¿no?, cómo habéis podido ir a buscar en archivos, en narrativas, ¿no?, en imágenes, etcétera, del pasado, formas de crítica social también, ¿no? A lo cual también considero muy interesante, pero que de algún modo, no sé hasta qué punto esto nos permite realmente pensar el futuro. Y esto es lo que ahora quería yo cuestionar un poco. La cuestión es que
aceleracionismo, presentismo y no sé si llamarle posmodernismo, quizás nostalgia, ¿no? Son tres formas de mirar, una hacia el futuro, otra hacia el presente y otra hacia el pasado, que nos hacen pensar que el tiempo quizás son tres tendencias culturales hoy en día que conviven y que no son incompatibles las unas a las otras, no es que sean como tres filosofías imposibles de convivir, etcétera, o de articular, pero sí que de algún modo absorben unos tiempos sobre los otros. El presentismo hace del futuro y el pasado algo totalmente presente, ¿no? Siempre lee el futuro y el pasado en la clave del presente. El aceleracionismo lo proyecta todo hacia un futuro imprevisible, a veces casi con tintes futuristas, fascistas, etcétera, ¿no? Otras veces más optimistas. Cuando se habla desde ciertos aspectos también del transhumanismo o del poshumanismo, creo que hay también una vocación bastante constructiva, ¿no? Pero lo que está claro es que también la nostalgia, ¿no? Lee el presente y el futuro, ¿no? En forma de pasado, en clave de pasado. Y por tanto son tres tiempos que fagocitan, ¿no? Cada uno los demás, ¿no? Y que de algún modo diagnostican nuestra sociedad como una sociedad en que no articula los tres tiempos, sino que de algún modo los totaliza. No sé si esto se explica o se queda claro, o si queréis lo desarrollo un poco más adelante o en el turno de preguntas. El problema, pues, como decía y se cita mucho también a Hamlet, ¿no? El tiempo está dislocado, ¿no? Time is out of joint, decía Hamlet, ¿no? En el sentido en que el pasado, el presente y el futuro no se articulan, ¿no? Y desde el presente no somos, aquí lo que nos interesa si tenemos que pensar en el futuro, no siempre somos capaces de articular narrativas o pensamientos o metáforas, ¿no? Que nos permitan ir en esa dirección. No es que no podamos pensar en futuros, es cómo cómo vamos hacia ellos realmente, ¿no? Y bien, trabajando sobre este tema, uno lee pues, bastante sobre teoría narrativa y sobre todo en el ámbito de la filosofía Paul Ricoeur, que es muy pesado y denso y largo y no sé, no es recomendable, pero igual os puedo hacer un breve resumen, ¿no? De por qué él cree que quizás el tiempo is out of joint, está desarticulado en nuestra época y cuál sería su propuesta o su réplica a esta cuestión. Para él dice el tiempo está, pues, estas tres éxtasis del tiempo que llama pasado, presente y futuro, están desarticulados, ¿no? Y una forma, dice él, de tratar de articularlos, ¿no? Es ir a buscar en la teoría narrativa. Y quizás la teoría narrativa más potente, más universalizadora, como más especulativa, más filosóficamente profunda, era la de Hegel, ¿no? En su teoría de la historia, en su filosofía de la historia, ¿no? Entonces, a lo largo de unas cuantas páginas presenta esta idea, ¿no? De la historia universal, ¿no? Como una historia de historias que confluyen en una gran idea, que es la idea del Estado democrático, es el decimonónico, evidentemente, que conoce Hegel, ¿no? Que se realizaría en la Constitución, etcétera, y que, cuidado, fijaos que ya Hegel presenta esta idea, esta filosofía como una teoría narrativa también. Es decir, que la historia es narratividad. Y Ricoeur se dedica también a desmontar esta idea de que la historia es algo tan diferente de las narraciones de ficción. Esto también es algo que nos interesa aquí, ¿no? Y lo que explica es que el problema de una narración universal, ¿no? Es que siempre va a dejar fuera, ¿no? Narrativas particulares, narrativas alternativas, sujetos, hablo de sujetos colectivos normalmente, evidentemente, sujetos diferentes, etcétera, que no pueden muchas veces entrar en una narrativa global. Y esta es la gran crítica a la globalización. Esto no solo es una crítica a una teoría filosófica, este es el gran problema de la globalización habitualmente. Cómo ponernos de acuerdo todos en dirigirnos hacia una sociedad, o mejor dicho, cómo dirigirnos sin ponernos de acuerdo a una sociedad, ¿no? sin excluir siempre a otros sujetos, ¿no?
o otras subjetividades o otras comunidades. Al final la respuesta de Paul Ricoeur, abreviando ya un poco, no sé cuánto tiempo llevo mucho. ¿Cuánto tiempo llevo? O sea, media hora llevo. Vale, bien, pues intento terminar en 20 minutos. La respuesta de Ricoeur es que no es posible encontrar una narración global, universal, ¿no?, que permita articular los tres tiempos, que permita entender de dónde venimos o de dónde vienen las diferentes subjetividades y que podamos unificar esta historia, ¿no?, en un presente real, el que vivimos ahora, y por tanto una acción en la que podamos incidir para construir un futuro común. Lo interesante es que él se refiere a la narración, y esto es lo que a mí siempre me ha llamado la chispa, ¿no? Digo, pues claro, es que igual no se trata de narraciones, ¿eh? Igual se trata también, no tanto de pensar narraciones, sino de pensar en otros tipos de ámbitos que no estén esencialmente articulados por las narraciones. Y a partir de aquí empecé ya hace unos años a trabajar sobre lo que eran las aporías temporales en el arte contemporáneo, que a veces tiene elementos narrativos, pero normalmente no siempre, normalmente no tiene, no apuesta por la narración de un modo tan estructurado, ¿no? Y ver cómo muchas de las obras de arte contemporáneas nos permiten experimentar, ¿no?, el tiempo de formas alternativas. Creo que esto se ha comentado en alguna de las ponencias, no recuerdo cuál, y quizás formas alternativas y contradictorias. La narración es capaz de cohesionar los tres tiempos, pero no de generar un futuro, no siempre. Un futuro verosímil, etcétera, que indique un tipo de acciones. Pero sí, el arte contemporáneo nos puede hacer tomar conciencia de experiencias temporales alternativas, aunque no siempre sean satisfactorias. Y a partir de aquí empecé a indagar más, y de hecho leyendo el propio Ricoeur, en los textos posteriores a Tiempo y Narración, que es como su gran obra magna y tal, de mediados de los 80 y tal, tiene algunos artículos de principios de, no sé si es de finales de los 80 o principios de los 90, ya no recuerdo exactamente, en la que empieza a pensar otros conceptos que no están tan vinculados, que para él están dentro de la teoría narrativa, pero que no están vinculados a explicar narraciones. Y uno es el concepto de iniciativa y otro es el concepto, que es de hecho una expresión nietzscheana, de Nietzsche, en la segunda consideración intempestiva dedicada a la historia, sobre fuerza del presente. Entonces, muy brevemente explico de qué se trata. Después aplicaré estos conceptos a lo que serían formas artísticas contemporáneas, y con esto luego ya pondré un par de ejemplos y iré terminando. La iniciativa es el momento de la acción que comienza algo. Y es evidente que es de inicio, viene del término latín initium, que significa comenzar, y por tanto no es solo tener la idea de hacer algo, sino también la idea de hacer algo que es un inicio. Por tanto, no es una continuación, mera continuación del pasado, sino que procede de él, pero lo transforma de algún modo. Introduce, por tanto, una distancia respecto al pasado o como mínimo una diferencia. Querer iniciar algo, tener iniciativa, significa tener en cuenta de dónde vengo, el estado de cosas actuales que estoy viviendo, e introducir alguna diferencia en él. ¿De acuerdo? Es decir, piensa también, evidentemente, en esta novedad que tiene que fructificar en el futuro. Y por tanto, es un concepto de la teoría de la acción, que proviene propiamente de la filosofía de la acción anglosajona, y que, aunque a Ricoeur le interesa aplicarla a la narrativa como una parte, también una forma de acción, yo creo que es sobre todo comprensible en otros ámbitos, como puede ser la del arte contemporáneo o la de la teoría social. El segundo concepto es el de fuerza del presente. Como os decía, es un concepto de Nietzsche, y que se relaciona con el concepto de iniciativa en el sentido en que la fuerza del presente es la condición de posibilidad. Un presente tiene fuerza cuando dejamos de pensar en el tiempo como una continuidad de instantes en la que cada uno
cada uno de estos instantes tendría el mismo valor, como podría pensar pues, la línea, ¿no?, cronológica formada por segundos, ¿de acuerdo? Un instante tiene fuerza cuando es un momento especial, y que es percibido por el sujeto como tal. Tiene una fuerza que es capaz de atraer esta iniciativa, pero al mismo tiempo es como, por decirlo así, una constelación de estados, de cosas que permite un cambio también. Es un concepto que Nietzsche introduce en esta segunda intempestiva dedicada a la historia. Es decir, es que la fuerza del presente es mayor que la del pasado, y cuando hay que leer la historia no es en términos, la segunda intempestiva lo que hace es sobre todo una crítica a la historiografía tradicional positivista, refiriéndose a que no hay que leer la historia como si fuera, y esto ya se ha dicho mucho aquí también, ¿no?, como si fuera una serie de acontecimientos objetivos que ocurrieron en el pasado y que hay que describir como tal, sino que hay que leerla desde el presente. Hay que leerla desde la vida, bueno, desde el vitalismo, etcétera, pero apropiándose, por tanto, de, de este pasado, para transformar el futuro. Y algo muy interesante y que se ha comentado en algunos momentos también es la cuestión de que es necesario olvidar, para que el presente también tenga esa fuerza. Es decir, el olvido es una función necesaria de la mente o del ser humano, para que la historia deje de predeterminar el presente, y pueda ser, en este sentido, introducir una iniciativa que ejerza un cambio, ¿no?, una distancia. Bueno, volviendo a la obra de Roch Parés y al problema que planteaba sobre la representación, me he preguntado yo si precisamente, ¿no?, el articular los tres tiempos, el resolver, no sé si resolver o al menos activar de forma constructiva la aporía de los tres tiempos, no tiene que ver precisamente con esta idea de que no se puede representar el tiempo, sino que lo que nos interesa es entenderlo desde un modo diferente, y tiene cierto sentido. Si conocéis un poco, no sé, o igual, da igual, si lo conocéis o no, yo os lo explico yo. La teoría del tiempo de Aristóteles, como la de Husserl, explican precisamente que la representación, ¿no?, es decir, la conciencia, porque ellos hablan de la conciencia, es precisamente un producto del tiempo, de nuestra temporalidad. Y por tanto, pensar el tiempo en la conciencia siempre, o representar el tiempo a través de las imágenes, siempre caerá en aporías, ¿no? Y esto es lo que me ha hecho pensar que quizás es más interesante dirigir estos conceptos a prácticas artísticas, a mí me interesa pensar a través del arte, que tienen que ver con la acción y con la aporía, que no con la representación. Y esta era un poco la propuesta que quería dirigiros aquí. Entonces, básicamente, en algunos textos de los últimos, diría, 2 años o 3, he estado tratando de entender el concepto de apropiación artística, de performatividad, y de ahí el título de la comunicación, y de estética relacional, pero yo creo que a mí lo que me interesa más es lo que está pasando ya a partir de la documenta de Kassel de este año, que se venía gestando en muchas prácticas artísticas también ya, que podíamos ver incluso en Barcelona o en muchas partes, ¿no? Bueno, y que tiene que ver con la idea de incidir en la realidad social, no tanto introduciendo microutopías, sino creando organizaciones horizontales con las comunidades. Pues brevemente paso a explicar el concepto de apropiación y básicamente desde la perspectiva del tiempo. Naturalmente, el concepto de apropiación es hacerse propio, ¿no?, asimilar algo del pasado, ¿no?, una imagen, una acción, un objeto, etcétera, para darle sentido en el presente. Por lo tanto, tiene esta cualidad anacronista que Agamben, Rancière han defendido tanto, ¿no?, para activar la historia. Se dirige, por tanto, al pasado, pero no desde una forma historicista, sino desde esta conciencia del presente, ¿no?, que actualiza el pasado, y que puede también desenterrar futuros enterrados en el olvido, ¿no? Esta idea de desenterrar de las arqueologías
del futuro. Normalmente, decía antes, pues puede tener una actitud más bien retrógrada, conservadora. Otras veces yo creo que las que nos interesan sobre todo son estas actitudes críticas. Yo creo que recientemente he visto más que este acto de apropiación del pasado está también teniendo, cuando es activado en espacios y en acciones, ¿no? Efectos, vocaciones constructivas, renovadoras, no solo críticas, sino también coordinadora de nuevas acciones y gestora de nuevos frutos, ¿no? Y esto sobre todo tiene, yo creo, sentido en ámbitos de performatividad, que no solo es la performance, no solo es el arte de acción, sino aquellos espacios en que las imágenes, también las obras, ¿no? Interpelan al público, ¿no? Interpelan al sujeto, sacándolo, ¿no? De esa esfera tan magnífica y preciosa, ¿no? del arte tradicional, en que nos permitía vivir casi como un presente virtual, el presente de la obra, su temporalidad, su espacio, nos podía enseñar tantísimas cosas sobre el mundo, ¿no? Pero la performatividad de una obra llega cuando te interpela en el aquí y el ahora, ¿no? Sea un cuadro, sea una imagen, decía, como una acción directa. Claro, evidentemente el fenómeno paradigmático de la performatividad es la performance, es el arte de acción, porque es de aquel del que no te puedes escapar de ningún modo, ¿no? Son obras en proceso, son obras cuya temporalidad no está cerrada, como diría Adorno, tienen una esencial, y ahí toda la paradoja de la expresión, insuficiencia constructiva, ¿no? Es decir, no tienen esencia temporal, ¿no? Y es el público que necesariamente participa de ellas, en ellas, con ellas, para completarlas, si completarlas fuera posible, para hacerlas realidad, ¿no? Generando como dice Erika Fischer-Lichte, ¿no? Este bucle de retroalimentación, donde el artista o aquello que propone, aquel espacio, aquella instalación, etcétera, se retroalimenta también de la propia respuesta del público, ¿no? Y se desarrolla hacia, a veces, estados imprevisibles, ¿no? Ahí se está activando, por tanto, también el pasado, el presente y el futuro de modo articulado, tanto en la apropiación como en la performance, ¿no? Y sobre todo también si la performance introduce aspectos de nuestra historia, de nuestro pasado colectivo, etcétera, es cuando estos pasados se pueden también articular en una experiencia que dura en el momento en que se recibe y que se proyecta hacia instantes posteriores, ¿no? Generando también un futuro. Pero quizás donde podemos ver que estos proyectos realmente articulan también un futuro, ¿no? Es en proyectos artísticos que desde hace ya bastantes años podemos disfrutar, participar, etcétera, y que podemos también ver en ciertas, sobre todo yo diría, acontecimientos artísticos tipo bienales o documentas, etcétera, ¿no? En que organizan cierto tipo de actividades con resultados, ¿no? que van más allá del propio acontecimiento artístico. Y quizás es más fácil si os lo explico a través de algún ejemplo. Este es uno que, bueno, pues que me interesó durante una época también por otros valores, pero es uno más de muchos que se organizaron en la documenta del 17, que ya fue una documenta bastante delirante porque se hizo en 2 ciudades, Atenas y Kassel, etcétera, pero en la que uno podía encontrar como mínimo espacios, ¿no? que eran el resultado de estas actividades, ¿no? Bueno, pues uno lo que encontraba a veces era esto, simplemente, ¿no? Una serie de esculturas o algo así, que uno podía empezar a mirar para allá. Si tenía la suerte de coincidir en los horarios, o mejor dicho, uno se lo montaba para intentar coincidir en los horarios en que se realizaba la performance, ¿no? Entonces uno podía ya entrar en contacto con los detalles del proyecto, ¿no? Y lo que esta chica, esta artista, explicaba, ¿no? es que estaba performando todo un proyecto, estaba participando en ese momento en el proyecto de Otto von Nkanga, ¿no?
que es una artista nigeriana que para hacer todo este proyecto en Kassel, ¿no?, había recogido, había estudiado tradiciones de producción de jabón, de diferentes regiones del Mediterráneo, desde Alepo en Siria, hasta Argelia o incluso en Grecia, de producción de jabón, y había con una productora de jabón, Eva Lachana, Lacana, no lo sé exactamente, la producción, la pronunciación del nombre, habían producido un jabón, ¿no? Habían producido la receta de un jabón, en realidad. Lo que vino a ser propiamente la confección de las diferentes pastillas, ¿no?, se hizo durante actividades, ¿no?, que tenían lugar en la Atenas, ¿no?, en la documenta, por tanto, durante los meses, o bueno, creo que fueron mes y medio, un poco más, que duró la documenta en Atenas, ¿no?, y que iban pues acompañadas de charlas sobre el jabón, sobre actividades económicas, sobre ciclos de ciclos circulares de producción, etcétera. Es decir, que había todo un acompañamiento y una invitación a los participantes también a participar de toda esta cultura, de la producción del jabón, de la cura, etcétera, etcétera, de las tradiciones, produciendo, eso sí, una receta nueva, confeccionando entre ellos, como aparece aquí, jabones, que cuando uno llegaba a Kassel, podía adquirir por 5 euros, creo que eran. Entonces uno entraba, bueno, pero esto es el souvenir que yo me llevo, ¿qué está pasando aquí? A ver, vamos a entrar un poco más, ¿no? Y lo interesante de este proyecto es que no solo articulaba pasados de forma anacronista, y los activaba en la exposición, sino que de algún modo después, ¿no?, esta participación del público, que era si acaso casi simbólica, aunque económicamente también útil, se comprometía con un proyecto en Nigeria, la ciudad natal de Otto von Nkanga, con la fundación que iba a producir la artista, de colectivo de artistas, de producción de artistas. Entonces uno también se sentía como colaborando en este futuro, ¿no? Y este tipo de proyectos no era el único. Para mí es especialmente bonito por ciertos aspectos, pero uno podía entrar y participar o conocer muchos proyectos que no solo tenían que ver con la investigación histórica, con la investigación a veces científica o cultural, sino también con la apropiación de ciertos pasados para la construcción de proyectos colectivos. Es decir, que el arte rompía, ¿no?, la membrana de la burbuja de la autonomía de la institución artística para sumergirse en preocupaciones sociales contemporáneas y no solo representar, levantar conciencias críticas, despertarlas, sino incidir en ellas, transformarlas, ¿no? Y esto al final, este tipo de prácticas que hemos ido viendo, pues no solo en la documenta de Kassel y tal, al final casi ha sido la esencia, lo definitorio de lo que ha ocurrido este año en Kassel. Y me refiero a Kassel porque son acontecimientos que podéis conocer muchos de vosotros, o al menos, si no directamente, a través de los medios de comunicación, no porque tengan que ser ni mejores ni necesariamente generar una autoridad o algo así. Pero realmente lo interesante de esto es que es una movida muy gorda, organizar Kassel o delegar por parte de la dirección de Kassel, ¿no?, a alguien la dirección artística, y lo que han hecho lo que hicieron, ¿no?, en supongo que 2019 o 2018, cuando se concede la dirección artística al comisario de turno, delegarlo a un grupo, a un colectivo, que no se ha dedicado a llamar a artistas para llenar los espacios de exposición de Kassel, sino que se dedicó principalmente a llamar a otros colectivos, que llamaron a otros colectivos, que llamaron a artistas, que invitaron a artistas, y que sobre todo de lo que se trataba era de organizar y tejer, otro término que ha salido mucho, ahora me doy cuenta estos días, ¿no?, tejer redes, ¿no?, tejer relaciones, construir proyectos conjuntos. Compartían, estaba el concepto del Umbung, ¿no?, compartían los medios materiales, el presupuesto, había una caja común que tenían que ir
gestionando entre todos ellos, etcétera, para desarrollar los proyectos que cada colectivo proponía en colaboración con otros colectivos, etcétera, ¿no? Y cómo se iba, por tanto, ¿no?, construyendo toda esta organización, ¿no?, no solo, no diría tanto internacional, ellos la llamaban interlocal, porque no se trataba tanto de ser una especie de organización supranacional o una especie de organización global, sino que en cada colectivo, preservando lo que es originario de sus presupuestos, de sus objetivos, incluso de sus usuarios o artistas, como queráis llamarles, se reunía con otros colectivos para llevar a cabo proyectos, ¿no? Y esto es lo que me hace pensar que son los que están realmente construyendo un futuro, más que imaginándolo propiamente, más allá del paradigma representacional, más allá de la especulación. Aquí voy a ser un poco quizás polémico, con ganas de, ¿no?, más allá de la especulación, de la imaginación, ¿no?, están tratando, ¿no?, de construir algo conjuntamente que está teniendo lugar todavía, ¿no? La documenta de acá se la acabó, pues hará un mes, ¿no?, y está teniendo lugar todavía, ¿no? Y quizás será la documenta que más efecto tenga después de su cierre, ¿eh? Si hasta entonces las documentas, como mucho, servían a los artistas que habían expuesto para poder subir el precio de sus obras o para ser llamados por instituciones más importantes, ¿no?, esta documenta no ha servido para esto, porque realmente los artistas que han expuesto allí casi han pasado desapercibidos como individualidades, ¿no?, excepto algunos casos que han salido en los medios de comunicación por cuestiones típicamente sensacionalistas, ¿no? Han pasado más allá, la documenta, de estas individualidades, ¿no?, y lo que se está desarrollando son proyectos colectivos, ¿no? Es decir, que es posible que esta sea parte de la construcción o la forma en que tengamos que pensar también, o quizás tendríamos que decir actuar el futuro, ¿no?, a través de una organización más horizontal, no jerárquica y, por tanto, ¿no?, respondiendo también a aquella aporía de las utopías en que eran sujetos que las pensaban para grandes colectivos, ¿no?, sino de forma más pragmática. Bueno, esto es lo que me inspiran algunas de las prácticas contemporáneas de arte. No sé si he sido claro con el desarrollo argumental, si tenéis dudas o críticas, pues encantado de recibirlas. Muchas gracias por vuestra paciencia.